Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. Bueno, complemento de la meditación anterior, siempre véanlo así. Es lo que llama San Ignacio la meditación de los pecados propios. Si ustedes ven la lógica interna de las dos meditaciones, es como un solo bloque. En realidad son como 4 pasos, son como 4 escenas, 4 cuadros. Pecado de los ángeles, de Adán, de un hombre, un ser humano igual que nosotros. Nos vamos acercando. Pecado de los ángeles es el más lejano cualitativamente, entitativamente, ¿no? Pero el pecado de un hombre como nosotros es más cercano. Y ahora el gran paso, el salto más difícil es la contemplación de los pecados propios, como se suele llamar, pecados propios. San Ignacio nos pide que hagamos esta meditación, pero no es un examen de conciencia para confesarse, que eso se hace de otra manera, porque tiene otro fin, sino simplemente para ver eso que no sea una cosa tan abstracta y tan lejana, sea la consideración de mis pecados, que en realidad no es, acá no se trata de hacer un tratado de teología o filosofía sobre el pecado, sino contemplarlo en uno y poner los remedios. No es fácil ver, esto por ser humanos nosotros, no es fácil ver, y sobre todo eso que es el fin de esta semana, que es lo que se llama la contrición. Ese paso de la contrición es lo más difícil que hay. Si se quiere, es de las cosas más difíciles humanamente hablando que hay. Porque supone, obviamente la gracia de Dios está siempre ahí, pero supone de parte de nosotros varias cosas, ¿no? Y hay una enfermedad en el hombre congénita que es el amor de sí. Es una enfermedad congénita del ser humano, mal llamado a veces egoísmo. A veces entra y digo, no, esto es otra cosa, mucho más profunda, más universal, más central, el amor de sí. Hay 2 amores en el hombre, nada más. O el amor de Dios o el amor de sí. No existen más amores. Los demás son amores en orden a Dios o a uno. No hay más. Entonces, es importante esto para saber dónde buscar. Obviamente, no es que exista químicamente puro uno u otro. Hay mezcla, hay momentos, hay actos, al estilo humano, ¿no? Entonces, bueno, el tema, la contrición, que es una virtud, se llama la virtud de la penitencia. El acto es la contrición. Así como digo, creer es un hábito, o sea, una virtud, creer, la fe es una virtud, el acto de la virtud se llama la fe. Una cosa es el hábito, otra cosa es el acto. Pero el acto brota del hábito. El hábito, repito, es la fe y los actos son creer. El acto de creer entonces nace de ahí, pero está íntimamente relacionado, es el Hijo. Esto es una virtud también, no es una ciencia, no es algo que se aprende, no es algo que me entero que existe simplemente, sino la virtud es la virtud en la cual yo reparo esto, corrijo esto, es la penitencia. Y debajo de eso está el amor de Dios, o el amor de uno mismo, ¿no? Lo que dispone. Con la penitencia, la virtud de la penitencia, yo reparo esto, digamos, corrijo esto. Bueno, digo, en último término, ese amor de sí está tan arraigado que no deja, frena, impide, debilita el alma, digamos. El amor de nosotros mismos es tan
viejo, tan metido en los genes, es tan viejo, tan profundo, tan cultivado de mil maneras. ¿Sí? Detrás de todo pecado está el amor de sí. Detrás de todo pecado, de los 7 vicios capitales está el amor de sí. Entonces está entrenado, cultivado, desarrollado. Entonces por eso no es tan fácil sacárselo. Bueno, por eso no es fácil reconocer y no es fácil quitarse esto, pero sí sabemos cuál es el caminito. Entonces San Ignacio nos propone, primero, hacer una especie de recorrido rápido, no para confesar, que exige otras consideraciones, otras precisiones, sino un recorrido rápido por las etapas de mi vida, momentos, como nos resulte más fácil esto, una mirada rápida que uno ya más o menos se conoce, ya se ha revisado y todo, para ver las faltas más grandes, más graves, más permanentes, más repetidas, etc. Primer paso, ¿no? Segundo paso, dice ponderar, dice San Ignacio, la malicia o la fealdad del pecado. Malicia, fealdad. Podemos encararlo de muchas maneras esto. En los niños basta, es un acto de fe, esto es un conocimiento de fe. No es un tratado de psiquiatría, de psicología profunda que hacemos y podemos entender más o menos. Para esto todos tenemos una capacidad especial que es la fe. Fíjense, en los niños uno les dice, el pecado es una mancha, te pone fe el alma, y los chicos adquieren un sentido del pecado que a veces es hasta exagerado. Pero ahí nomás lo captan. Y no saben filosofía, no saben antropología, no saben psicología, no saben. Y sin embargo tienen una intuición porque es una cuestión de fe. Entonces, nos ayuda, o casi diría, es la fe la que nos hace ver esto. Ver la malicia del pecado. La Escritura usa muchas comparaciones, pero bueno, es lo que a la fe le da la ocasión, casi diría, para que profundice. Digo comparaciones, el Salmo 50, lávame Señor y quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve. La comparación es en las parábolas de Cristo o en los hechos de Cristo, a la muerte, todos los casos que Jesús sanó, distintas enfermedades, la lepra, el tullido, los 3 muertos que resucita Cristo, uno recién moría, otro camino al cementerio, otro ya echaba mal olor, Lázaro, como las 3 etapas del pecado. En fin, todos estos milagros de Cristo son obviamente una pedagogía para entender, no venía a ser un sanador Jesús, ciertamente, venía a cosas más grandes, más profundas. Bueno, son figuras, nos ayudan a entender el sentido del pecado, ¿no? Pero digo, es un acto de fe, la fe nos ilumina, nos da la última visión, la última posibilidad de entender lo que es el pecado. Ver en la malicia el pecado en sí misma, dice San Ignacio, ¿no? Nos dice que lo veamos. Obviamente siempre en relación a Dios, si no, no se entiende. No es en relación a los hombres, no es en relación a mí mismo, no es porque me trae problemas, no es porque, sino el desorden que significa el pecado en sí mismo, teniendo en cuenta el principio fundamento. La esencia del hombre es ser de Dios y para Dios, esa es la esencia nuestra. El pecado es destruir lo esencial nuestro, lo más esencial del hombre, la última realidad humana, lo más profundo de la realidad humana. Esto vale para todas las criaturas y del hombre por ser más perfecto más, y la realidad del ángel. El principio y fundamento es para los ángeles, sí, con más razón. Es para todos los seres irracionales también. Es lo más común de toda la creación y lo más profundamente humano del hombre.
El pecado destruye lo más profundamente humano del hombre, su principio y su fin. Esta es la realidad última de todo. Entonces, bueno, ahí hay que sondear qué significa todo pecado, atreverse en último término contra Dios, ¿no? Es distorsionar la criatura, una especie de suicidio. Ver la realidad del pecado en sí misma. Estas metáforas, analogías, comparaciones nos ayudan a entrar en eso misterioso. Misterioso. Más comprensión de Dios, más comprensión del pecado. Por eso en el cielo comprenderemos absolutamente lo que significa esto, ¿no? Pero bueno, acá en la tierra hay que acercarse a eso. Tercer paso, tercer punto que nos propone San Ignacio, dice, mirad quién soy yo y quién es Dios. Incluso dice cotejar, comparar atributos, su sabiduría infinita, su luz, luminosidad, y mi cabeza, que soy yo. Cuando uno ve las construcciones filosóficas, ideológicas del hombre moderno, para justificar, querer justificar o el enfrentamiento con Dios o la negación de Dios, ¿no? Uno dice, Dios se debe matar de risa, dice un salmo, Dios se ríe de los impíos, ¿no? Dios se mata de risa, porque esto es grotesco. ¿Cuándo se ríe uno? Cuando hay una cosa grotesca, desproporcionada, qué sé yo. Una caricatura. Bueno, uno, visto el punto de vista de Dios, Dios se ríe, dice un salmo. Se enoja, pero se ríe, porque es una cosa... Entonces, cuando ves todas estas construcciones en las cuales el hombre se siente seguro, satisfecho, justifica el amor de sí, justifica su soberbia, visto humanamente incluso, con un poquito de sentido de fe y sentido común, es grotesco, pero visto desde la inteligencia divina esto es una locura total. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Si quieren, miren el Google para ver quién soy yo. Vayan a la casa, después empiezan a alejarse y después vayan todos. Y el cosmos entero es nada delante de Dios, ¿no? Es un salmo. Todo es nada en tu presencia. Bueno, pero esa nada se anima a negar la existencia, o la autoridad, o la soberanía, o la majestad, o la santidad, o el esplendor, ver los atributos, dice, mi debilidad, mi fragilidad y su omnipotencia. Si me viene sueño, yo no puedo ni pensar, me da un dolor de estómago y no sirvo para nada. Entonces el hombre autosuficiente, qué sé yo, ante la infinitud divina, la inteligencia del hombre ante la de Dios, el amor humano, lo miserable que es ante el amor divino, lo desbordante, sobreabundante, infinitamente grande que es, etcétera. Podemos comparar así cosas bien para concretar más ese contraste. Admirarse, dice San Ignacio, que Dios me aguante. Como en otro paso en esta lógica. Admirarse que el resto de la creación, los ángeles que fueron fieles, la creación que cumple lo suyo. Las plantas cada primavera hacen lo suyo, los frutales, los animales, todo, la naturaleza cumple su ley. Admirarse de la paciencia, de la misericordia de Dios, de que no haya, que esta actitud mía no haya desatado su justicia. Uno se admira ante lo que lo supera, admirarse de, la admiración. Refleja una honestidad del hombre, ¿eh? Ser capaz de admirarse es decir, hay algo que me supera. Algo sé, pero me supera ante el misterio. Hay algo.
admirarse. Acá hay mucho más, mucho más de lo que yo pueda ver, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios, Dios siendo Dios. Y fíjense, el hombre, nosotros tantas veces pedimos justicia, lo que más pedimos es justicia. Y se enoja con Dios el ser humano cuando le parece que Dios es injusto. ¿Cuántos enojos por eso, no? ¿Está bien? Si Dios me dijera, ¿vos querés justicia? Sí, justicia. Bueno, vamos a hacer justicia. Estamos todos liquidados. Estamos todos liquidados. La última palabra que yo les recomiendo que pronuncien, que exijan, que reclamen el día antes de morir, en la agonía o en el juicio de Dios, va a ser justicia. Hay que pedir misericordia. No nos conviene, repito, la justicia. Acuérdense cuando se estén muriendo, misericordia, misericordia, digan. Bueno, admirarse. Aquí estoy todavía. La paciencia, la grandeza y la misericordia de Dios, ¿no? Que no deja de ser un gran misterio. Bueno, en los ejercicios de San Ignacio hay que tener muy en cuenta un principio de fondo que está en todo, y es que uno no cambia de tema. En la medida que se va avanzando, claro, esto es muy breve, esto es demasiado comprimido. No cambia de tema, suma, va agregando. Es como decir, yo estoy ante una casa, un paisaje, un parque. No es que cambie de paisaje, no, estoy viendo lo mismo de otro punto de vista, le estoy agregando otros aspectos. Así como Dios es simple, es uno, es absolutamente uno, no tiene partes. Hay que ver toda la obra de la creación, todo el cosmos, todo lo que es, todo lo que existe, bajo una sola mirada, de su principio y su fin. Todo es simple, todo es simple. Estos son los grandes relatos que dicen que no hay que verlos más así. Toda la cultura moderna, los grandes relatos. Sí, un gran relato es así. Entonces uno va sumando un tema, va anexando un tema al anterior, de manera que uno es como si fuese agregando luz. Es como esas lámparas que tienen distintos grados de luz, de iluminación. Podemos iluminar por dentro esta capilla de noche con un solo foco y algo vemos, pero si le ponemos todo, terminamos de verla. Vemos un rincón, otro, pero es simple, es una sola cosa. Entonces hay que ir sumando a todo lo anterior. Bueno, acá dice coloquio de 3 pecados y pecados propios, que está en la número 63 del libro, ¿no? ¿Y qué pone San Ignacio? Es como si esta meditación completara un poquito la esencia de la primera semana, donde debo pedir 3 gracias. 1, aborrecimiento del pecado. Segunda gracia, conocimiento de las inclinaciones pecaminosas. ¿Qué es lo que más me inclina? ¿Hacia dónde es lo que más me inclina? No es pecado la inclinación, es una ocasión permanente de pecado. Es una inclinación habitual de pecado, que es distinto, pero forma parte de mi ser. Importa mucho en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y conocimiento del espíritu del mundo, lo interior y lo exterior. Que me solicita, que me tienta, que me... Estas son como las gracias esenciales de la primera semana. Y San Ignacio pone un coloquio que es muy interesante y tiene un sentido muy profundo. Coloquio, yo les decía, es como un diálogo, coloquio es eso. Dice que San Ignacio, cuando define el coloquio, dice: hablar como un amigo habla con otro amigo.
Dice que primer coloquio con la Santísima Virgen, para que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para estas tres cosas. La primera, que por mí mismo interiormente conozca la fealdad y malicia de mis pecados y alcance aborrecimiento. Segunda, para que por mí mismo conozca lo que sin llegar a pecados desordenado en mis obras, inclinación, ¿no? Para que aborreciéndolo me corrija y me ordene. Tercero, pedir conocimiento del mundo para que aborreciéndolo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Bueno, primer coloquio la Santísima Virgen para las tres gracias, que es la esencia, aquí está expresada la esencia de la primera semana. Primer semana significa primer fin, primer objetivo de los ejercicios, eso significa. Primer propósito, deseo que debo buscar y pedir. Buscar yo por mis medios y pedir. Y acá pone a la Virgen para pedir esto. Obviamente todos sabemos nosotros el lugar que ocupa la Virgen en la vida espiritual, Reina y Madre de misericordia, de Madre. Hay toda una mariología, se puede decir, en los ejercicios espirituales, en ejercicio. No es un tratado de mariología, pero lo inculca en actos, en el obrar, la pone a la Virgen en los lugares justos, ¿no? Coloquio solemne, dice, pedir a Nuestra Señora que me alcance esta gracia de su Hijo. El cristiano, una de las cosas que debe saber, como elementales, súper elementales, básicas, es que uno por sí solo no puede. Las cosas de Dios son tan altas. Las cosas que no son de Dios en el alma son tan profundas que no alcanzo con mis fuerzas, aunque tenga la voluntad y la inteligencia más grande del mundo. El primer acto, eso, la base de la humildad. Bien dice la tradición cristiana que si la humildad no está en la base de todo el edificio espiritual, todo no sirve, todo lo que yo construya no sirve. Y la humildad me hace habitual esta convicción, no teórica. Eso que dice yo soy la basura más grande del mundo, es un gran acto de soberbia. Pues no lo creen así. No, yo soy el peor de todos, sí, pero vos tal cosa, esto, lo demás. Entonces, esas confesiones así, tan proclamadas, tan así, hasta exageradas, qué sé yo. Yo no soy el peor del mundo, no soy yo el peor, no sé cómo estoy en el ranking. Además lo sabe Dios, ni te preocupes en averiguar eso, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es la humildad? Es una actitud que yo ni me doy cuenta, es una actitud habitual del alma. Que es callada, la humildad que es cantada, se acabó. El primer síntoma de no humildad es la humildad cantada, o teatral, o sobreactuada, todo eso. La humildad es naturalidad. Es ubicarse, hay un ubicarse humano, este tipo es un desubicado. Bueno, hay distintos modos de desubique según las circunstancias, los ambientes, etc. Bueno, hay desubiques humanos, sociales, y hay desubiques ante Dios. La humildad es estar ubicado ante Dios, proporcionado, ocupar su lugar, calladito. La humildad, cuanto más grande es, dice Santa Teresa, menos la advierto. Más advierto lo contrario, lo que me falta, lo que tengo de desubique. Acuérdense siempre de esto, las virtudes, cuanto son más auténticas, más virtudes, son más, por así decir, imperceptibles, como la salud, que no se siente. Se siente por sus actos, porque me dan fuerza para obrar bien en ese campo. Coloquio Nuestra Señora, digo, acá es muy importante eso que debe ser habitual para el cristiano, yo no puedo. Pero estar convencido, yo solo no puedo. Por eso la humildad dispone a la oración, dispone a Dios. Dios resiste a los soberbios, a los humildes da su gracia, la Virgen hace exactamente lo mismo.
estar convencido en el fondo del alma, no teóricamente, así, pues son frases hechas que todo cristiano tiene que decirlas. Hay frases hechas, estándar. Hay frases hechas y estándar para cristianos, ¿no? Pero tengan cuidado con las frases estándar porque uno tiene que estar convencido, tiene que ver la verdad de esas afirmaciones, la profundidad de esas observaciones. Entonces, la convicción de que solo no puedo. Es demasiado grande esta obra de la salvación. Por eso coloquio a Nuestra Señora. No es una cosa, no es un cuadro decorado esto, ¿no? Segundo, otro tanto pedir al Hijo para que me lo alcance del Padre. Es como si, ¿por qué la Virgen? Primero, porque es como una mediadora con Jesús. Después doy como un paso, es como una escalera al Hijo para que me lo alcance del Padre. Y otro tanto pedir al Padre para que el mismo Señor eterno me lo conceda. Es como si para llegar a Dios ahora tomara conciencia de su grandeza y necesito esta escalera. Como San Pedro, de golpe tomó conciencia, después se dio cuenta el milagro de Jesús, de la multiplicación de los panes, etcétera, en el lago, apártate de mí, porque soy un pecador, como diciendo, hay demasiada distancia entre mis miserias y tu santidad, le dijo a Jesús. Está bien, habría que hacer algunas pequeñas ajustes a esa afirmación, ¿no? Pero fíjense, si uno entiende bien, San Ignacio siempre es de pocas palabras, pero cada palabra de San Ignacio acá está justa, no pone ni de más ni de menos, no es un poeta, no es un literato San Ignacio. Todo está en su lugar justo. Entonces, fíjense este cuadro de la Virgen, de Jesús, que me lo alcance el Padre, etc. Estoy ante una cosa tremendamente trascendente de mi vida, importante, y solo no puedo, pero tengo ayuda. No estoy solo, nunca estoy solo. Tengo una ayuda más que suficiente. Esto fundamenta entonces la confianza. Entonces, nunca hay que reducir la mirada a una sola cosa. Si yo redujera solamente la mirada a mis pecados, termino como Judas. ¿Sí? Es la lógica, absolutamente lógica. Si yo solamente no mirara pecados y digo no son nada, y mirara a la Virgen, a todos los medios de la redención, etcétera, tampoco sirve. Porque puedo llegar a pensar que una concepción demasiado superficial del pecado. Siempre hay que unir las miradas, es un conjunto simple. Son cosas distintas, aspectos distintos, realidades distintas, pero tiene una sola luz. Pues el cristiano es el que tiene sentido de las proporciones. Y si uno madura en la vida cristiana, es para adquirir el sentido de las proporciones. De los vínculos, de las relaciones, de los grandes temas, de los grandes principios, de las grandes verdades, o de los grandes actores de este drama gigantesco de la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.